Buenas tardes, jóvenes señoritas. El día de hoy, como ya se había publicado, culmina el curso con el quinto examen y 2 clases adicionales de psiquiatría en atención primaria. Y tengo el agrado de presentar el día de hoy al doctor Juan Carlos Ocampo, quien es médico psiquiatra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de la subespecialidad de niños y adolescentes. Palmas para él, por favor. Muchas gracias. Muy bien, el tema que vamos a tratar ahora es depresión y ansiedad en el primer nivel de atención, que es lo que me pidieron. Más o menos para que ustedes tengan, les voy a dejar más información acá en la presentación y de alguna manera voy a acotar en los puntos más importantes que creo que va a ser cuando ustedes estén en el primer nivel de atención. Entonces, yo no sé si ustedes o alguien de aquí ya tuvo una experiencia, por lo menos en prácticas, a nivel del primer nivel de atención. ¿Alguien ha tenido? ¿Alguien ha ido a una posta de salud, a un centro de salud, o de repente ha hecho una rotación en algún centro comunal? Bueno, más o menos yo les voy a decir, yo pasé igual que ustedes, yo realmente hice la parte clínica, al igual que ustedes, nuestro modelo es hospitalocéntrico, alrededor de un hospital. Y cuando salgan ustedes o ya tengan su primera experiencia en el CEDUM, van a encontrar una realidad distinta a la que hemos transitado. Entonces, ahí es donde tiene relevancia la atención en el primer nivel de atención. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de cuando yo hice mi CEDUM, ¿no? En Chumbivilcas, Cusco. Miren, lo primero que tienen que saber es que cuando ustedes están en un primer nivel de atención van a tener una gran cantidad de pacientes que van a venirles a consultarles por un problema de ansiedad o por un problema de depresión. Y la mayoría de ellos no va a decir eso. La mayoría de ellos va a decir que tiene alguna molestia, un dolor de cabeza, un dolor muscular, no pueden dormir bien, no tienen apetito, duerme más en el día que en la noche. Entonces, realmente llegar a la conclusión que estamos frente a un paciente con ansiedad y depresión toma por lo menos un análisis previo. Pero antes de hacer ese análisis tenemos que partir desde el punto de vista de la ansiedad, que existe la ansiedad normal. Todos tenemos algún nivel de ansiedad. Por ejemplo, si ahorita entra por acá un animal salvaje, seguramente que, como es lógico, tendremos miedo. Pero si es que ingresa un pollito y acá los asistentes se saltan o se ponen a gritar, sería un miedo desproporcionado a la realidad, ¿no? Entonces, existe una ansiedad normal y existe una ansiedad patológica. La ansiedad normal es una reacción ante un peligro inminente, ¿no? Identificable, como por ejemplo esa bestia salvaje, león o una persona agresiva, que genera un sentimiento, el temor, la decisión de querer huir. En cambio, la ansiedad patológica es ese miedo desproporcionado a la realidad. Realmente que uno tenga un miedo a un pollito puede ser injustificado, pero eso es la ansiedad patológica. Y sobre todo deterioro del funcionamiento. ¿A qué nivel? A nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. En su caso, por ejemplo, si alguno de ustedes sufre ansiedad, va a bajar su rendimiento académico, va a tener conflictos con la enamorada. Entonces, lo primero hay que distinguir una ansiedad normal de una ansiedad patológica, porque si no, todos estaríamos afectados de alguna manera. Entonces, ya en el tema, sabemos que la ansiedad normal o fisiológica es una respuesta adaptativa ante situaciones de tensión, peligro o amenaza. Y es una respuesta legítima, verdadera de la experiencia. Es más, si no existiese la ansiedad, realmente nuestra especie no hubiese evolucionado y no hubiese sobrevivido. Y la ansiedad patológica es, como les dije, desproporcionado al estrés que lo ocasiona. Se mantiene después del peligro, es cierto, hay personas que han sufrido, ustedes se van a dar cuenta, algún susto, de repente un ladrido de un perro en la vereda, una persona ha cruzado en la pista y un taxi casi lo arrolla, pero pese a que ya pasó el evento, siguen con ese temor. Entonces, se mantiene después de que el peligro ha desaparecido.
se presenta sin que haya un motivo externo para ello. Uno comienza a hablar sobre estos temas y la persona ya está comenzando a tartamudear, a sudar las manos, a querer salir y no querer tocar este tema. Pero también nos dice que es un problema que no se ha resuelto. Entonces, interfiere con algo que es usual nosotros, que el ser humano, si hay algo que tiene, es la capacidad de adaptarse. Bueno, en la ansiedad patológica ya no tenemos esa capacidad. ¿Y la ansiedad sea frecuente? Bueno, sí es frecuente y es más frecuente de lo que se imaginan. Es el principal motivo de consulta. Se cree que por lo menos la tercera parte de todas las personas hemos tenido a lo largo de nuestra vida un episodio de ansiedad. O sea, si acá son 30, 10 de ustedes lo han tenido. Los más prevalentes son, al igual que la ansiedad, también la depresión. Incluso en los estudios, ahí tenemos que en Lima, por ejemplo, el 25.3% de la población, esto reportado por los estudios que hizo el Instituto de Salud Mental en su unidad de epidemiología, ha reportado, o sea, 1 de cada 4 ha reportado que ha tenido un episodio de ansiedad o depresión. Ok, entonces, acá tenemos una gran cantidad de personas, han reportado alrededor del 30% de la población mundial que ha tenido un problema psiquiátrico, pero de esas un 14.6% un trastorno de ansiedad. Ya, acá, por ejemplo, siempre hemos creído, y yo también lo creía, que las personas de la selva eran las más alegres, los que llevaban la vida más tranquila, que la pasaban mejor que nosotros. Y es más, cuando hemos ido a visitar en alguna oportunidad la selva, yo creo que seguía pensando lo mismo. Sin embargo, los estudios reportan que es a nivel de la selva donde se producen mayores niveles, no solamente de trastornos psiquiátricos, sino también de más altos niveles de ansiedad y depresión. Extraño, ¿no? Pero es lo que arroja los estudios. Así que merece una reflexión. ¿Y cómo estamos en el género? ¿Será más frecuente en los varones o en las mujeres? Bueno, es más frecuente en las mujeres, aproximadamente 2 en 1. Usualmente un cuadro de ansiedad suele iniciarse a temprana edad. Es más, yo como psiquiatra de niños y adolescentes lo suelo ver, ¿no? Eventos biográficos, familias disfuncionales, maltrato, violencia, condicionan al niño a que presente sintomatología ansiosa, que luego, al perpetuarse en el tiempo, generan recién los trastornos. De los pacientes ansiosos que consultan a nivel primario, y es donde nos centramos en el tema, el 66% lo hace a través de síntomas físicos. Por lo tanto, una persona cuando vaya a su consultorio y ustedes estén en el puesto de salud de, a ver, no lo sé, de Ochochorco, o estén en Ayacucho, o estén en la selva, Jaén, no lo sé, no va a venir porque, doctor, estoy con ansiedad, sino va a venir diciéndole me duele mucho la cabeza, no puedo dormir, me duele la espalda, no me puedo sentar bien. Entonces son síntomas físicos principalmente el motivo de consulta. Ok. Como les dije anteriormente, esto va a repercutir, como les dije, en las poblaciones que yo he visto cuando trabajaba en la atención primaria, repercutía en cuando tú trabajas en zonas rurales, en el tiempo que pastean el ganado, o si quieren en la relación con la familia, como dice ahí, y si ustedes trabajan en centros de salud donde ustedes que sean más urbanos, va a ocurrir algo que se llama el presentismo. ¿Saben qué es el presentismo? Incluso acá puede haber quizás presentismo. Presentismo es cuando una persona está presente pero no produce. Es casi igual que el ausentismo. Entonces, la ansiedad y la depresión son factores que condicionan el presentismo y el bajo rendimiento, no solamente de las personas, sino de las instituciones. Hay un paciente que tiene ansiedad o que tiene un cuadro depresivo va a demandar mayor número de consultas. Entonces, eso lo vemos, yo trabajo en el Hospital Almenara, a veces vienen pacientes por taquicardia, por dolor precordial, por sensación de parestesias en el miembro superior izquierdo y he visto por el cardiólogo, le toman su electrocardiograma, luego lo ve el médico internista, finalmente luego de que ha sido evaluado por diversas especialidades termina con el psiquiatra y el psiquiatra le diagnostica que de repente está haciendo un trastorno de pánico o está haciendo un episodio de ansiedad. Entonces genera una gran demanda.
Pero esta conducta pues no se presentó ahí en el hospital, sino se presentó previamente desde que comenzaron a aparecer los primeros síntomas y molestias físicas y psíquicas del paciente. ¿Cuáles son los aspectos clínicos? Bueno, hay una expresión aprensiva. Los que sufren ansiedad, y no sé si les ha pasado a ustedes en algún momento que hayan estado en un momento de ansiedad, suelen tener un pensamiento aprensivo. ¿Y qué es un pensamiento aprensivo? Es un pensamiento catastrófico, es cuando una persona dice, me va a salir mal las cosas, mejor no hago eso, y si lo hago quizás no funcione, y si estudio para qué, o sea, comienzan a tener una visión catastrófica del futuro. Entonces eso es algo característico de los cuadros ansiosos y de los cuadros mixtos ansiosos depresivos. Suelen tener una hiperactivación autonómica y tensión muscular. Lo que ocurre cuando ustedes van a dar su examen o algún examen o tienen su teórico práctico, tienen que ir al baño 5 minutos antes, incluso un minuto antes de entrar donde el jurado. Bueno, genera esa hiperactividad autonómica y afecta definitivamente el comportamiento. Muchas de las personas que tienen ansiedad prefieren evitar las cosas o las situaciones que les provocan ansiedad. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les provoca ansiedad exponer, pues cuando pidan voluntarios para exponer, van a ser los últimos o se van a ocultar. Si alguno tiene dificultades para relacionarse con otras personas, pues definitivamente no va a querer participar en alguna actividad de la promoción o representar un cargo estudiantil, ser representante de la asamblea universitaria, etcétera, porque van a evitar cualquier situación donde tengan que relacionarse con otras personas. Entonces, hay 3 ejes principales en la ansiedad, más o menos ya los hemos visto. Uno es el somático, o sea, el cuerpo, el organismo. El otro es el psíquico, lo que pueden llamar el mundo subjetivo, y el otro es la consecuencia de los dos, que va a ser el comportamiento, ¿no? Somático, como lo hemos visto, puede ser dolores musculares, cefaleas. Psíquico, ese tipo de pensamientos distorsionados que suelen tener las personas. Y comportamental, la conducta resultante de los dos, ¿no? La conducta evitativa, lo que se llama la evitación por ansiedad. Bueno, los aspectos psíquicos, simplemente para decirles que es una emoción de tonalidad displacentera y desagradable. Hay un sentimiento de aprensión, hay un presentimiento de un peligro inminente, hay un estado de alarma permanente, estamos tensos, hiperreactivos. Honorio Delgado dice que hay una hiperexcitabilidad presente. Hay una vivencia de una situación amenazadora, como les dije, ¿no? Una cosa es la realidad, y otra cosa es como cuando uno dice, no, doctor, la verdad que no veo futuro, creo que no la hago, creo que no debí ser estudiante de medicina, y resulta que solo ha jalado un pequeño paso, un pequeño examen. Entonces hay una desproporcionalidad a la realidad con la cual la persona sufre. Y esta vivencia de situación amenazadora que al mismo tiempo no está bien delimitada. Pues cuando tú le preguntas a él, oye, ya, pero ¿qué ha pasado? Dime, ¿cuál es la situación real? No te logra dar una explicación concreta porque no busca la solución, sino solamente ve el problema. Ok. En la parte de los síntomas somáticos, todo lo que les dije, ¿no? La activación del sistema neuromuscular y neurovegetativo manifestado en estos síntomas. Aumento del tono muscular, dolores musculares, temblor digital, rigidez, contracciones clónicas, dientes cerrados, esos que apretan los dientes, que fruncen el ceño, bueno, también son ansiosos, ¿no? Y la voz temblorosa. Entonces, bueno, son los síntomas físicos. Y dentro de los síntomas neurovegetativos definitivamente están los cardiovasculares, una taquicardia, palpitaciones, sensación de desmayo, dolores abdominales en los síntomas gastrointestinales. Suele haber poliacuria, suele haber dismenorrea. Esto es muy frecuente, la dismenorrea. Las chicas que sufren de ansiedad suelen tener intensos dolores menstruales. Y bueno, si uno tiene una vida sexual activa, pues en las 4 fases de la sexualidad suele afectar la fase de la eyaculación, puede provocar impotencia. Incluso en las mujeres existe la dispareunia, también está presente en la vida sexual activa. La ansiedad influye sobre la vida sexual y bastante. Y es algo que usualmente es difícil de consultar a primer nivel de atención. Es más, el médico o el personal de salud tiene que explorar, porque de propia iniciativa, bueno, no lo comentan, ¿no?
Síntomas respiratorios como sensación de sofocamiento, más o menos lo que sentimos ahora, pero sin el estímulo del verano. Y otros, ¿no? Bochornos de calor, frío, sensación de debilidad, sensación de adormecimiento, como les contaba previamente. Y bueno, entre los síntomas o aspectos comportamentales, pues una persona inquieta suele estar moviéndose de un lado a otro, moviendo los pies, no pueden estar quietos, temblor de manos, las cejas fruncidas, suspiros, algunos se ponen muy pálidos, entre otros. Finalmente, en esta parte, la ansiedad influye sobre muchas cosas. Está presente como síntoma y está presente como trastorno. Y como síntoma lo podemos encontrar en los trastornos del humor, los trastornos de adaptación, que son situaciones que nos han ocurrido y con lógica consecuencia tendrían que provocarnos algún tipo de ansiedad. Por ejemplo, una catástrofe o una mala noticia. Los trastornos de personalidad, principalmente lo que se llaman trastornos de personalidad anancásticos, aquellas personas perfeccionistas, sobreexigentes. El día de ayer vino por emergencia un estudiante de medicina que está preparándose para el residentado médico, lo atendí, primer puesto en el examen de su academia preuniversitaria, muy conocida esa, y lo que pasa es que el chico colapsó y vino con un cuadro de ansiedad, ya no podía más. Entonces, suelen ser personas hiperperfeccionistas que tratan de controlar todo. Entonces, si no hay un equilibrio adecuado, pues aparece la ansiedad, ¿no? Y ya comenzamos ya no a producir, sino a deteriorar y puede terminar como el colega. Luego, otras patologías médicas, que lo tocaremos más adelante, trastorno del control de los impulsos. Muchas de las personas suplen pues sus problemas de ansiedad, ¿no? Son aquellos que beben alcohol, usan drogas, etcétera. ¿Para qué? Para controlar o saciar. Usualmente las personas que consumen alcohol suelen tener componentes altos de ansiedad, etcétera. También los trastornos psicóticos. Bueno, cuando ustedes vean todos los trastornos de ansiedad, si ustedes revisen sus libros y cojan el CIE-10 o el DSM-5, van a encontrar esta larga lista codificada en las cuales hay trastornos de ansiedad. Solamente resaltar que hay las fóbicas, como las fobias. Esto, el trastorno de ansiedad por separación, lo ven en los niños pequeños. Usualmente lo veo yo en consultorio externo. Son niños que son separados o que tienen padres periféricos. ¿Qué es un padre periférico? Un padre ausente, que no está presente en el crecimiento y desarrollo del niño. Bueno, ese niño crece solo con una persona que es su nana, no le da mucho cariño, no tiene una situación de apego o una situación de confort emocional y comienza a desarrollar síntomas de ansiedad a temprana edad. Mutismo selectivo, bueno, la ansiedad, como les dije, puede provocar un mutismo selectivo. Fobia específica, trastornos de ansiedad social, ya les comenté, un trastorno de pánico, no sé si ustedes han visto un trastorno de pánico, lo vamos a tocar más adelante brevemente, pero realmente el trastorno de pánico es algo, la primera vez que vi un trastorno de pánico era una señora que se estaba revolcando en el piso de la emergencia, hizo caer el escritorio y lo primero que hizo la cardióloga, porque vino con dolor precordial, me dijo, atiéndelo, atiéndelo, o sea, genera una gran tensión alrededor de las personas que están ahí presentes. Entonces, es algo realmente intenso. Y si es algo realmente intenso, pues invalidante. Y el trastorno de pánico genera, a la larga, una ansiedad anticipatoria, porque uno no quiere volver a vivir lo que ha vivido y evita esas situaciones donde le ha ocurrido el pánico. Finalmente, se recluye en su casa. Entonces, también ustedes lo van a ver. Otros trastornos de ansiedad generalizada, que esto tiene más que ver con la biografía, lo comentaremos más adelante, pero más o menos es una persona que históricamente, sin hacer crisis de pánico, biográficamente ha tenido eventos negativos y se ha acostumbrado a ver la vida con un tono gris. En fin, ahí hay una serie. Es lo mismo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, consumo de sustancias y algunas enfermedades médicas. Bueno, esto lo pueden revisar ustedes en la parte de las escalas diagnósticas, pero es rápidamente deducible, ¿no? De todo lo que hemos conversado nos exigen alrededor de 10 síntomas. Bueno, los que hemos mencionado y hemos deducido de los síntomas somáticos, psíquicos o comportamentales, podemos extraer esto, ¿no? Palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, sensaciones de atragantarse, opresión o malestar torácico, es lo que habíamos visto el trastorno de pánico. Bueno, esto se los dejo acá porque se los había mencionado. Solamente quiero que el trastorno de pánico recuerden tres cosas importantes. Los síntomas son muy intensos, ¿no? Principalmente son somáticos, dolor precordial, sensación de falta de aire, condiciona una conducta de evitación, lo que se llama la anticipación
premonitoria, en la cual la persona no quiere repetir los eventos que ocasionaron el pánico. Bueno, como les dije, también acá está el trastorno de ansiedad generalizada. Hay una preocupación excesiva que se prolonga más allá de 6 meses, difícil de controlar. Son personas, las que sufren trastorno de ansiedad generalizadas, que generalmente las ves nerviosas por mucho tiempo, ¿no? Nerviosas, pesimistas, que siempre cuando te pones a conversar con ellos te cuentan una historia negativa y no solamente te la cuentan a ti, se la cuentan a todos. Entonces, si tú la observas, ves ahí a una persona que está sufriendo. Y está sufriendo de una serie de pensamientos distorsionados, todos ellos, que hace que vea la situación siempre con ese tono gris. Bueno, ellas generalmente te relatan hechos biográficos de los cuales han padecido maltrato, sufrimiento, eventos traumáticos que los van replicando en sus verbalizaciones. Bueno, eso genera inquietud, impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, paran irritados, tensión muscular y alteraciones en el sueño. Bueno, eso realmente la trastorno de ansiedad generalizada es bien discapacitante, pero no al nivel del trastorno del pánico. Bueno, más o menos lo mismo. Los trastornos fóbicos es algo ya específico, miedo marcado persistente a uno o más objetos o situaciones. Aparece el objeto que genera miedo, la situación que genera miedo y recién aparecen los síntomas, es causa-efecto. Entonces hay una respuesta inmediata de ansiedad ante la exposición de aquella circunstancia o persona o motivo que genera la ansiedad. El individuo reconoce que este temor es excesivo e irracional. Por ejemplo, el otro día me vino una niña una adolescente ya de 12 años que tenía un temor a los enanitos, o sea, aquellas personas que sufren de enanismo. Y realmente, dada la coincidencia, fue realmente una especie de casualidad que vino también un paciente que tenía enanismo y el grito era descontrolado. Entonces, son cosas que uno no explica, pero ¿por qué? ¿Cuál es el temor a una persona de menor tamaño? Bueno, es que, o algo más típico en frecuencia suele ser lo que dicen a las ratas, ¿no? A las ratas, a los roedores, pero es que hasta eso es más comprensible. Pero el tema es que en los trastornos fóbicos específicos esta parte es clave. Es una respuesta inmediata, pero el temor es excesivo o irracional. A ver, ya, hay lo que les dije, la fobia social, que por miedo marcado persistente a una o más situaciones de desempeño social, eso igual es muy frecuente. Yo recuerdo que tenía un compañero de medicina que era excelente en los exámenes teóricos. Bueno, hasta tercer año, tercer puesto de la promoción. Pasamos a clínicas y descendió ostensiblemente. No podía decir algo que pensaba o algo que sabía frente a un jurado. Bueno, si ese chico se hubiese tratado, hubiese recibido ayuda, seguramente hubiese seguido con ese mismo desarrollo académico. Y el cambio fue dramático. Comenzó a desaprobar y le costaba. Pero cuando conversabas con él, pues sí podía manifestar lo que había pasado. Bueno, esa es una fobia social, realmente. Entonces, eso es algo muy frecuente. La agorafobia, que es el miedo a encontrarse en lugares o situaciones en las cuales puede ser difícil o embarazoso escapar, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si han visto personas que se ponen muy tensas cuando hacen fila o cuando están en supermercados. Son en lugares abiertos, tener la idea de que no tienen una zona segura donde escapar. La fobia específica es el temor, ya hemos hablado de esto, acusado persistente que es excesivo y racional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico, ¿no? Como les dije, animalitos, inyecciones. Inyecciones es frecuente en los niños. Ya, ok, esto creo que lo pasamos. Ya. Cuando uno comienza a estudiar la psiquiatría tiene un sistema de clasificación, varios en verdad, el DSM-5, el CIE-10, pero solamente son para ordenarnos un poco. En verdad la psiquiatría, los límites son bien laxos, por lo tanto coexisten muchas veces 2 o 3 trastornos psiquiátricos, o algunas veces estamos confundidos realmente qué trastorno psiquiátrico es el que tiene. Entonces eso podemos verlo también a nivel de la comorbilidad de los trastornos de ansiedad y depresión. Realmente la depresión y la ansiedad conviven. Están ahí, pegadas, una con otra. Entonces, como les dije, esto lo pasamos. Si sabemos que la depresión y la ansiedad conviven, pues hablemos de la depresión. Ya acá está la depresión. Su prevalencia es alta, alrededor del 17%. Al igual que en la ansiedad, es más frecuente ¿en quién?
en las mujeres. Los trastornos suelen ser crónicos, recurrentes y discapacitantes. Realmente tienen una alta morbilidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros, yo no sé si ustedes han visto esto, pero hasta el año 1970, cuando las políticas de gobierno se destinan los dineros para trabajar en políticas públicas, destinaban más a enfermedades infectocontagiosas, a enfermedades que provocaban muerte, o sea, que tenían indicadores de tasa de letalidad. ¿Qué ocurre en esa época? Lo que ocurre es que aparecen dos indicadores, los AVIDA y los AVISA. Entonces, estos indicadores nos comienzan a hablar de los años vividos con discapacidad. Aquellas personas que viven, que no mueren, o sea, no hay una tasa de letalidad alta, pero viven sufriendo. Y eso, cuando los economistas hacen los cálculos matemáticos de cuánto dinero se pierde porque una persona viva sufriendo, porque sea ansiosa o porque sea depresiva y no produce lo que tenía que producir, o no hace familia, o genera conflictos, entonces nos damos cuenta que entre las principales 5 de las 10 primeras causas de morbilidad, de años de discapacidad, se encuentran los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, ahí comienza a cambiar la mirada a todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces se calcula que va a ser la segunda causa de discapacidad en el año 2020. O sea, ya no estamos a nada, ¿no? Bueno, este es un dato también de lo que se hizo en el estudio del Instituto Nacional de Salud Mental. Igual, ¿no? La depresión también es más alta. Extraño, a mí me sigue pareciendo extraño porque en la selva hay más ansiedad y más depresión. Y otra zona donde hay bastante es Lima, ¿no? Nosotros, el sistema de vida, nuestro modus vivendi nos hace que tengamos sobreexigencias y generalmente buscamos más el apúrate a llegar rápido y ser mejor y no vivir una vida tranquila, ¿no? Muy bien, en el área de mi especialidad, miren, efectivamente en los niños pequeños, aunque parezca mentira, los trastornos psiquiátricos infantiles son más frecuentes en varones, ojo, no como en mujeres, en los adultos. Sin embargo, en el tema de ansiedad y depresión casi no hay diferencia hasta que llega la adolescencia, y es en la adolescencia donde aparece realmente la mayor probabilidad de presentación de cuadros de ansiedad y depresión en mujeres que en varones. En la población geriátrica, es importante, si ustedes se dan un paso por el Hospital Almenara y caminan por la emergencia, se van a dar cuenta que está saturado de camillas y el 80% de las camillas son personas de la tercera edad. Si ustedes se ponen a conversar con las personas de la tercera edad, créanme, se van a dar la sorpresa ingrata de que la gran mayoría de lo principal que se quejan no es de su cuadro médico, digamos, el cáncer o la fractura, sino de problemas que tienen que ver con la ansiedad y la depresión. Entonces, realmente en la tercera edad se afecta bastante y la presencia de la ansiedad y la depresión incrementan el riesgo de mortalidad por otras causas. Tasas más altas de mortalidad en aquellos, 6 veces más con síntomas depresivos, tasas más altas de suicidio, ¿no? Tanto en adultos como jóvenes, deterioro cognitivo incrementado y enfermedades médicas comórbidas. O sea, realmente en la población geriátrica hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo malo como les dije previamente, es que la ansiedad y la depresión son recurrentes, crónicas y recidivantes. Bueno, hay una tasa alta, ¿no?, de recurrencia, 50% luego del primer episodio, 70% después del segundo episodio, 90% del tercer episodio. Entonces, cuando nosotros estemos en el primer nivel de atención y tengamos una paciente que tiene un diagnóstico de depresión, miremoslos con mucho cuidado, ¿no?, porque probablemente vaya a ser y se vaya a volver crónico. A ver, bueno, al igual que en el tema de la ansiedad, simplemente la parte más importante, los episodios depresivos, por lo menos de todo lo que hemos conversado, se caracteriza por ánimo deprimido, tristeza, melancolía, pérdida del interés. Esto es muy frecuente, ¿no? Son las personas que pierden el interés y no llegan a sentir placer por las cosas que disfrutan. Ya solamente realizan las cosas por hacerlas, ¿no? Se alimentan, no disfrutan, no salen, no quieren compartir con sus padres. Cuando ustedes vean una persona que suele estar en grupo, pero luego ya no quiere socializar, usualmente perdió el interés ya de socializar y podría estar pasando por un cuadro de ansiedad. El apetito se afecta, las chicas o los varones suelen comer más allá
esto debuta en la adolescencia, suelen hacerse los cuadros de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, esto es muy frecuente. El problema del insomnio, del insomnio y de la hipersomnia. Bueno, la hipersomnia la vemos muchas veces, muy frecuente. El cansancio, sentimientos de inutilidad, lentitud, dificultad para pensar y concentrarse. Dice, yo estudio, pero no me olvido. Bueno, de repente estás con síntomas ansiosos, ¿no? Por ahí debías empezar a verte. A ver. Bueno, el periodo de tiempo, acuérdense, nosotros trabajamos con el CIE-10 es alrededor de 2 semanas. Para recapitular, un humor depresivo, la anedonia, lo que les dije, la incapacidad de interesarse o disfrutar de las cosas y el cansancio exagerado. Ya acá hay perdón, me pasé. Acá más o menos cómo se presenta esto como un espectro, ¿no? Desde aquellas personas que solamente tienen síntomas depresivos, aquellas personas que tienen un síndrome subdepresivo y luego ya comienzan a padecer las depresiones, ¿no? Que las dividen de acuerdo a la intensidad de los síntomas, si hay presencia de síntomas psicóticos, ideación de muerte o tanática, en depresión menor, depresión moderada, depresión mayor, y distimia, que vendría a ser como un cuadro con síntomas depresivos, pero que no reúne los criterios, pero que generalmente tiene un gran sufrimiento y sentimiento de tristeza. Ya, ok. Entonces, para recapitular, el principal síntoma que ustedes tienen que ver es el afecto depresivo, la fatiga y la pérdida de energía y el interés disminuido o pérdida de placer. Muy bien. Ahora sí, ya conocemos la depresión, ya conocemos la ansiedad. ¿Qué hacemos? ¿Pensamos solamente en ellos? Pues no, tienen que pensar en otras cosas. Es más, la lógica es primero pensar en otra causa y luego, por exclusión, pensar en cuadros psiquiátricos tipo ansiedad, tipo depresión. Todos ustedes me tienen que pensar en un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer que suele cursar con eso, ¿no? Entonces también podría estar presente. Los pacientes que tienen diabetes también pueden tener síntomas depresivos. Los pacientes que tienen cáncer, estoy visitando el hospital de neoplásicas por un trabajo de investigación y realmente cuando te pones a conversar con los pacientes te vas dando cuenta que sufren mucho, ¿no? Y bueno, enfermedades como el VIH, el SIDA. Dentro de las causas farmacológicas, diagnóstico diferencial, hay que pensar en otras causas y a nivel del primer nivel de atención deberíamos pensar en causas farmacológicas, el uso de los corticoides, el uso, por ejemplo, ustedes en el primer nivel de atención me van a trabajar con lo que se llaman los pacientes que tienen tuberculosis, muchos de ellos son multidrogoresistentes, se van a hacer cargo ustedes en el primer nivel de atención de sus esquemas terapéuticos y ahí tienen medicamentos como la cicloserina. La cicloserina realmente baja el humor. Entonces, causas endocrinas, ahí ustedes van a tener que ver si tiene hipertiroidismo, enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, cuadros en los cuales no pueden dejar de pensar. Neurológicas, por ejemplo, una esclerosis múltiple también, una enfermedad de Parkinson, para hacer el diagnóstico diferencial. Las nutricionales, deficiencias de vitamina B, de vitamina C, niacina y cianocobalamina, vitamina B12, y neoplásicas, un cáncer cabeza de páncreas, entre otros. O sea, piensen más que solamente ver depresión y ansiedad. Hay exámenes auxiliares, bueno, ¿no? Salvo para los diagnósticos diferenciales, no. Pero lo que sí nos podemos ayudar son de algunas escalas. Miren, cuando ustedes vayan a un primer nivel de atención, van a encontrar en sus centros de salud, puestos de salud, protocolos. Protocolos donde van a encontrar algunas escalas que son autorizadas por el Ministerio de Salud, como la escala de Hamilton, que es una escala que la han estandarizado, muy sencilla de aprender, solo la tienen que leer, tiene un puntaje, si está por debajo de 13 está adecuado, pero si está por encima te dice que tiene para esa escala depresión. Entonces, se pueden ayudar de eso también, no solamente es el examen clínico, podrían ayudarse de eso y algunas otras pruebas psicológicas. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos visto, cuando ustedes trabajen en el primer nivel de atención, pues no me van a pensar que solamente le tienen que dar medicación, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con los promotores de salud, tienen que trabajar haciendo campañas de prevención, con todo lo que es promoción de salud. Cuando uno trabaja en el ministerio van a dar cuenta que hay la estrategia de escuela saludable, municipio saludable, familia saludable, que tiene que ver con todas esas actividades preventivas promocionales con las cuales ustedes como médicos y líderes en su centro de salud
ustedes van a ejercer influencia y tienen que participar en dichas actividades. Ustedes fortalecen las estrategias que tiene el ministerio. Si ustedes no tienen esa iniciativa, pues se van a debilitar y solo van a llenar papeles al final del mes. Pero si ustedes tienen ganas y quieren ser agentes de cambio, pues las fortalecerán. Y si ustedes tienen muchas ganas, pues las criticarán y mandarán alguna reflexión para modificarla, adaptarla y mejorarla. Pero el trabajo en el primer nivel de atención tiene que ver mucho con la prevención y la promoción de salud. Y finalmente, con el tratamiento médico, ¿no? Miren, cuando uno trabaja en primer nivel de atención, se van a dar cuenta que la realidad del país solo nos pone frente a 2 medicamentos para manejar la ansiedad y la depresión. Una es la sertralina y la otra es la fluoxetina. Son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dicho sea de paso, tienen pocos efectos adversos, pero los tienen, ¿no? Sobre todo, principalmente digestivos, con muy buenos efectos. Pero, y la pregunta es eso, ¿pero yo como médico en el primer nivel de atención ya puedo recetar eso? La respuesta es sí, sí pueden y sí deben, ¿no? Deben iniciar ustedes el tratamiento. No tengan temor, inicien el tratamiento. ¿Saben cuántos psiquiatras hay para cubrir el Perú? Pues pocos. ¿Y le vamos a dejar al psiquiatra la tarea de cubrir problemas que tienen tanta prevalencia? Pues no. Entonces ustedes aprendan, hagan un buen diagnóstico, hagan su seguimiento, monitoricen y receten con toda confianza. Y eso sí, los pacientes que vean que tienen complicaciones o que tienen alguna comorbilidad o que tienen un trastorno psiquiátrico grave, llámese una esquizofrenia, y llámese un trastorno bipolar o tienen alguna otra comorbilidad, pues derívenlo, ¿no? Derívenlo oportunamente. También tenemos ansiolíticos como el clonazepam y el diazepam en el petitorio del MINSA, y algunos antipsicóticos como la risperidona que solamente se utilizarían en aquellas situaciones especiales. Acá yo les cuento una anécdota. Cuando yo hice mi SEDUM, había un paciente que hablaba incoherencias, desfilaba todos los días por la plaza de armas, tocaba su guitarrita y era el loco del pueblo. Y realmente para mí, cuando yo lo conocí, era igual de loco, era el loco del pueblo y para mí una persona invisible, era un adorno del pueblo más. Cuando uno ya va comenzando a acumular experiencias y comienza a aprender un poco, ese loco del pueblo, invisible para los ojos nuestros, comenzó a ser una persona que necesitaba ayuda. Y cuando uno llegó a la situación de que recibimos una capacitación y efectivamente le pusimos un medicamento de depósito al paciente, un antipsicótico, y el paciente mejoró. Y el loco del pueblo dejó de ser el moco del pueblo, ya iba a dormir a su casa, ya se comenzaba a vestir. O sea, realmente ustedes pueden producir cambios dramáticos si es que le ponen el interés oportuno, ¿no? Pero si es que no y se acostumbran a vivir con el mismo confort o comodidad que se vive cuando uno llega al pueblo, entonces no vemos nada. Ok, seguimos. Miren, hasta esa parte es la parte principal en el primer nivel de atención. Acá quiero contarles rápidamente algo que ha pasado. Miren, rápidamente, nosotros en la psiquiatría en general somos víctimas de cómo la sociedad ha ido evolucionando, ¿no? Cómo interpretamos nuestro mundo. A ver, muestro. Acá, miren, rápidamente, históricamente, antiguamente, en la edad presocrática, antes de Sócrates, la persona que sufría de un cuadro de locura era considerado como un ser divino, mágico, tenía su estatus en la sociedad, ¿no? Luego aparece la teoría humoral de Hipócrates, en las cuales no se deben a cambios en los fluidos corporales. Luego en la Edad Media no, son personas poseídas, realmente peligrosas, hay que quemarlas vivas. Y luego aparece en el Museo del Prado, en Madrid suele tener una serie de pinturas alrededor de eso. Luego con Descartes que llega la época de la racionalidad y recién comenzamos a pensar en el loco de manera distinta. Y se piensa en una persona que no es un ser divino ni un ser poseído, sino se piensa como una persona que tiene algún tipo de deficiencia. Y comienzan a aparecer los antipsicóticos, los antidepresivos, finalmente nos encontramos acá. En todo este tiempo siempre hemos pensado en las personas que tienen trastornos psiquiátricos como personas diferentes a nosotros, pero no nos hemos puesto a pensar en ellos como personas sufrientes. La persona que tiene un trastorno psiquiátrico sufre y hay ayuda para ellos. Entonces, esa perspectiva hay que volverla a ver, ¿no? Así, esto ya no se los voy a contar, tiene que ver con el estigma, se lo dejo más o menos. Eso ya les dije. Acá voy a correr un poquito. ¿Saben cuánto cuesta tratar un cuadro depresivo? 3.000 soles. ¿Saben cuánto cuesta prevenirlo? 500 soles. ¿Vale o no la inversión?
¿Y quién puede prevenir? Pues ustedes, ¿no? En primer nivel de atención. En el primer nivel de atención, si ustedes se empoderan, pueden prevenir, ahorran plata y generan más recursos para otras cosas. El 80% de las personas que se suicida tiene depresión y de el 80% pudo tratarse y de el 80% responde a los psicofármacos. Una lógica bien contundente, ¿no? Bueno, vamos, ya, acá la crisis de los profesionales, acá en cuadrito mejor. Miren, rapidito, ¿no? Acá. Vamos a quitar Lima Metropolitana, ¿ya? Lima Metropolitana. Pero alrededor, hasta hace unos años atrás nomás, habían 700 psiquiatras para todo el Perú, pero de ellos el 85% está concentrado aquí en Lima. Y de ese 85%, el 85% vive en Miraflores, San Isidro y por acá nomás en el centro. Entonces, realmente hay una inequidad en la distribución. Entonces, ¿vamos a esperar que el psiquiatra atienda eso? Pues pienso que no. Hay que comprometernos todos nosotros como médicos. Bueno, siempre ha habido el modelo hospitalario. ¿Ustedes hacen psiquiatría dónde? Largo Herrera, Valdizán, Honorio Delgado, Almenara, Rebagliati, ¿no? Algunos Loaiza. Modelo hospitalario. Pues tenemos que salir. El año pasado la promoción que estuvo logró salir a centros comunitarios, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que ustedes no dejen de luchar ni lo pierdan, ¿no? San Marcos tiene que expandirse, no puede retraerse. Entonces ustedes, el alumno exige y el profesor se tiene que comprometer. Entonces esa rotación sería interesante que la sigan manteniendo, ¿no? Ya, entonces esto más o menos, esto era más o menos cómo se gasta el dinero, se los dejo para que lo lean, cómo el CIS distribuye. Solamente apareció el año 2000, el año 1997 teníamos una ley de salud, el año 2012, el 23 de junio, mi día de mi cumpleaños, recién me había dado cuenta. Ese día se modifica la ley de salud y aparece un nuevo elemento en el sistema de salud pública del primer nivel de atención. ¿Y cuál aparece? Voy a correr rápidamente en esta parte porque quiero que lo sepan. Voy a ir de frente al dibujo, esto lo pueden leer, pero aparece los centros de salud mental comunitaria. ¿Ya? Los centros de salud mental comunitaria, ustedes van a trabajar cuando trabajen en primer nivel de atención en un puesto 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 3, hasta ahí nomás. Ya, el 1-1 es un puesto de salud sin médico, ¿no? Y luego a partir del 1-2, 1-3, 1-4 ya tendría que haber médico. Bueno, luego ustedes derivan a sus pacientes a un centro de salud, que generalmente es la cabecera de una microred. Ahí también aparece en ese nivel los centros de salud mental comunitario. ¿Qué es un centro de salud mental comunitario? Bueno, es esto, en dibujito mejor se lo mostramos. Ya, miren. Es como ustedes van a trabajar ahora que están. Miren, ustedes van a llegar acá a un centro de salud, ¿no? Que puede ser una posta de salud, cualquier lugar a lo largo del Perú. A ese centro de salud suyo van a derivar pacientes que han podido atender otros colegas suyos. En nuestro caso, problemas de ansiedad, depresión o cualquier trastorno psiquiátrico. De esos centros de salud, ustedes van a derivar donde haya, averígüense si hay en su localidad, un centro de salud mental comunitario, aquellos pacientes que reúnan los criterios de gravedad. Finalmente, estos pacientes van a regresar. Algunos se irán a algunos lugares de alta complejidad, como el Hospital Almenara, ¿no? Donde están los cuadros más dramáticos, ¿no? Y algunos se irán a centros o unidades intermedias como las casas de reposo, los centros de adicciones, las casas albergue, hogar, que es lo que trata este nuevo sistema de implementar. Y doctor, ¿se está haciendo todo esto? Bueno, está en proceso. Actualmente hay 22 centros comunitarios, creo que un poquito más, ya perdí la cuenta, pero hay 22, pero la idea es que se llegue a 300. El plan es que en los siguientes 2 o 3 años llegue a 100. Entonces realmente hay una tarea, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente que tiene un problema psiquiátrico pues no tenga que venir a controlarse a un hospital de alta complejidad como el Almenara, sino que esté en su propia localidad siendo atendido. Bueno, en ese proceso estamos, ojalá resulte. Bueno, ese es de financiamiento. 22 centros de salud comunitaria, 15 unidades de hospitalización psiquiátrica de adicciones, 2 unidades de hospital de día de salud mental y adicciones, 7 hogares protegidos. Ahí tienen una fotito. Y cómo se ha incrementado. Muy bien, antes de terminar y decirles gracias, yo quiero que ustedes vean la ansiedad como muy frecuente, la depresión como muy frecuente, unidas, difícil de diagnosticarla si solo pensamos en un paciente que está triste, si no piensan en síntomas somáticos, y difícil de manejarla si solo la piensan manejar solos, es multidisciplinariamente. Muchas gracias.